Quiero tocar un tema muy lindo y muy particular. Quiero hacer referencia a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Tome solamente este versículo inicial, después escuche, preste mucha atención, después subiremos el bosquejo para que tengan el resto de los versículos, pero por lo menos tenga este versículo inicial. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y después termina diciendo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero hablar sobre el universo de Dios. En un mundo que busca el sentido de la vida, el apóstol Pablo deja un concepto muy claro. Todo fue creado en Cristo, por medio de Él y para Él. Somos de Dios y fuimos hechos para honrar y agradar a su Hijo. El centro de todo es Jesús. El centro del Padre es el Hijo. A veces interpretamos y nos posicionamos en un lugar dentro de nuestro desconocimiento, dentro de lo que hemos aprendido, de que todo gira en torno a nosotros, todo gira en torno al ser humano, a que Jesús ha pagado un precio por nosotros, que Dios nos ama. Todo esto es verdad, pero hay un eje superior a todo esto. Él nos ama porque Él nos amó primero y porque había un plan para llevarse a cabo, y que ese plan existía desde antes de la fundación de este universo. Un Dios atemporal que amaba a su Hijo, y que todo lo que hizo, lo hizo por medio de Él, lo hizo para Él. Por eso el centro de todo es Jesús. El Padre creó absolutamente todas las cosas para entregárselas al Hijo. Y el Hijo vino a restaurar lo que fue desordenado por el pecado. Recuerde que antes de que existiese el pecado, el Señor ya existía. Antes de que existiese el universo, el Señor ya existía. Antes de que exista el diablo y la maldad, el Señor ya existía. Por eso entendemos, y es tan grande esta verdad, que nos llama a ver a Dios como lo que es Dios. Llama a ver al Creador como lo que es el Creador. Nada fue hecho. El diablo fue hecho, fue creado. Hubo un pasado sin el diablo, sin el enemigo. Hubo un pasado sin el universo que nos parece eterno, e inclusive no se conoce tantas cosas del mismo. Tantos misterios encierra este cosmos. Sin embargo, antes de crearse esto, el Señor ya estaba. Y el Padre amaba, ya desde antes de todo ya amaba al Hijo. Amaba, y lo que hizo el Hijo es restaurar lo que fue desordenado por el pecado, para en un momento volver a reunirlo bajo el señorío de Cristo, el señorío eterno de Cristo. Por eso desde el principio hasta el final de la Biblia todo apunta a una verdad. El universo del Padre es el Hijo. El universo de Dios es Cristo. Cristo es el centro del plan de Dios. Por eso quiero hablar de 4 verdades que nos invitan a entender este tema. Nos invita a entender este concepto. Primero, que Cristo dice que es la imagen visible del Dios invisible. En el mismo capítulo de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible,
y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Ese concepto de imagen que nosotros leemos en Colosenses, traducido del griego, significa una representación exacta. Una imagen hoy en día puede ser lo que es visiblemente una fotocopia, algo que se tomó de un original y es completamente exacto, completamente igual. Por eso Pablo no dice que Cristo es una parte de Dios, sino que es toda su manifestación visible y tangible. Por eso que la imagen del Creador se ve en Cristo. Por eso el Padre hablaba por medio del Hijo y no decía nada si no era por medio del Hijo. La semana pasada hablamos acerca del imperativo de Dios, que Él ya no tiene nada más para decir, porque todo lo que dijo lo dijo por medio de ¿quién? De Jesús. Y lo poco que tuvo que decir el Padre cuando tuvo la oportunidad, recuerda que dijo: obedézcanlo. Es tremendo cómo, ¿por qué? Porque Él es Dios. Jesús no solo es el Hijo, sino es también el Creador. Es Dios, es la esencia de Dios, la manifestación visible en su momento cuando estaba entre nosotros como un ser humano que lo escuchaban, lo veían, lo contemplaban. Era la imagen visible y tangible de Dios. Observamos en el universo las huellas del Creador. O usted cuando sale a la noche o vuelve y ve la luna, ve las estrellas, ve el orden de la creación, la belleza, toda esa grandeza, que uno dice cuántos kilómetros hay desde ese puntito que en realidad es más grande que nuestro planeta, se ve como un puntito, cuánta distancia hay entre eso y nosotros, algo tan grande, pero es todo reflejo parcial. En cambio, en Cristo encontramos la encarnación eterna y perfecta de todo lo que Dios es. Toda la esencia del Creador está en Cristo. Toda la esencia del Padre está en Cristo. No necesitamos acercarnos y buscar al Padre Celestial, porque ya la esencia de Dios es Cristo. Ya con solo referirnos a Jesús estamos hablando del Creador. Dios en tres personas forman un trino Dios, eterno, representativos. Cada uno de ellos son iguales y aún así se respetan en obediencia. El Padre decía y el Hijo escuchaba y obedecía. Por eso Cristo es la representación de Dios. Dice Juan 14:9: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Con estas palabras Jesús no solo afirmó su divinidad, sino también que Él es el único mediador que nos da acceso al Padre. Por eso, si querés conocer al Creador del universo, si te intriga la figura de Dios, de Padre celestial, de Jehová de los ejércitos, no alcanza con mirar aquello místico, sino simplemente mirar a Cristo. Simplemente contemplar al Padre Celestial por medio de Cristo. Disfrutarlo, gozarlo, ver su obra,
leer sus palabras. Por eso siempre decimos, céntrese en las palabras de Cristo, céntrese en sus enseñanzas, porque es todo lo que el Padre Celestial tenía para decirnos, y lo dijo por medio de Cristo. Y lo tenemos en 4 evangelios, así que tome tiempo para leer y escuchar y disfrutar lo que Él nos ha dicho. La otra enseñanza es que Cristo es el protagonista de un plan eterno. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Cuando llegue el tiempo preciso, dice que Dios reunirá todas las cosas, los que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, que es Cristo. El plan de Dios no fue un plan improvisado después del pecado. Desde antes que existiese el pecado, desde antes que existiese la maldad, el Padre ya en su carácter eterno, Dios en su carácter de infinito, había decidido que todo tendría un centro y que ese centro sería Jesús. El plan de redención, sin todavía existir la maldad, ya estaba dado. ¿Quién era? Cristo, su Hijo. Antes del universo, ya Cristo era el centro del plan de Dios. Y como dije, cuando el pecado entró en el mundo, siguió siendo el centro, con la única diferencia que esta vez, como Redentor, se presentó como Redentor, como aquel que trajo redención. Se presentó como dijimos, Salvador. No solo la figura de Dios, sino una figura para nosotros como creación. Se presentó como nuestro Salvador. Dice 1 de Pedro 1:20, dice: a Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Pedro dice que Cristo fue destinado, Pedro también lo expresa como conocido de antemano, no como un recurso de emergencia, no como aquel que dio un salvataje, sino como el protagonista eterno de un plan perfectamente trazado. Por eso nuestra vida no es un accidente, tu vida no es un accidente o no es parte del azar, no es algo aleatorio. Formamos parte de una maravillosa historia que siempre tuvo a Cristo como protagonista especial. Antes de que fuéramos creados, ya formamos parte de ese plan salvador que vendría un tiempo después. Recuerde cuando los primeros seres humanos, nuestro antepasado Adán y Eva, ellos cometieron pecado, erraron a lo que Dios había dicho que hagan, y ya trazó, Génesis 3:15, trazó la línea redentora: y pondré enemistad entre la serpiente. Ya planeó todo, no lo agarró de sorpresa. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo se fue formando esa descendencia para que simplemente nazca Cristo. Y ese Cristo que nació, ese Cristo que en su momento, mediante el cumplimiento de lo que la ley pedía, lo que Dios mismo pidió por medio de la ley, se cumpliese. Por eso es un plan que siempre tuvo a Cristo como protagonista principal. Otra enseñanza es que Cristo es el mediador entre Dios y entre toda la creación.
Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Cristo hombre. Hebreos 8:6: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mucho mejores. Un mediador, para entender el concepto, un mediador es aquel que se coloca en medio de dos partes para lograr un acuerdo o traer reconciliación. Alguien que está en el medio, no está ni en un extremo ni está en el otro, está en el medio. Por eso Jesús no solo reconcilia al hombre con Dios, sino es el canal por el cual toda la creación se relaciona con el Creador, se relaciona con el Padre. Y Juan lo explica muy bien en su Evangelio, en su primer capítulo, versículo 3. Dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas y no existe nada en Él que no haya creado. En el Antiguo Testamento, viendo históricamente, como dijimos, hubo un plan trazado, un plan donde tenía que elegir un pueblo. Podría haber elegido el pueblo Argentina, pero eligió a Israel por su gran amigo Abraham. Eligió una descendencia porque necesitaba una descendencia. Eligió a su pueblo escogido, lo eligió un pueblo que ha sufrido tanto desde el principio, así de sufrido, así de cabezón era. Vemos su historia, todo el relato de su historia y la relación entre el Creador, entre Jehová con su pueblo, que el Señor lo amaba con tanto amor sincero, y ellos yéndose a la adoración que merecía el Creador se lo daban a cualquier cosa. Dentro de la historia, dentro del Antiguo Testamento, que es la narración de la construcción genealógica, nos muestra la relación entre el Creador y su pueblo. Vemos que Moisés fue el mediador de ese pacto que se selló en el monte Sinaí. Pacto que se escribió en tablas de piedra, en donde el Señor puso sus condiciones. Un Dios santo por naturaleza no tolera el pecado. Y generó un pacto, un antiguo pacto, en lo cual ese pacto fue mediado por Moisés. Moisés actuaba de mediador, actuaba de vocero. Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo, el pueblo hablaba a Moisés, Moisés hablaba al Creador. Pero hoy Cristo es un mediador de un mejor pacto, porque no ofrece sangre ajena, sino ofrece la suya. Y no solo eso, sino que nos ofrece mejores promesas. No hay acceso fuera de Dios, no hay acceso a Dios, fuera de Cristo. Toda bendición, todo favor y toda comunión con Jehová, con el Padre, con el Creador, llegan a través de su Hijo Jesucristo. Y por último, vemos que Cristo es la plenitud de Dios. Y esto hacemos referencia a las palabras del apóstol Pablo
en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Porque Dios quiso que en el Hijo habitara, dice, toda su plenitud. La palabra griega que utiliza significa plenitud, totalidad o todo lo que es completo. Esto se refiere a plenitud, la totalidad. Pero prestemos mucha atención a por qué el apóstol Pablo habló de esto, el contexto de Colosenses. La iglesia de Colosas enfrentaba enseñanzas que fueron peligrosas. Esto dedica todo el capítulo 2 para explicar y para exhortarlos a ellos, a esta iglesia, a que presten atención, a enseñarles una enseñanza sana, una enseñanza correcta. Pero enfrentaban enseñanzas que eran peligrosas. Entre ellas, como dice el versículo 18, hablaba sobre el culto a los ángeles, que ellos era algo muy corriente en Colosas, un pueblo místico. Por eso esa filosofía engañosa, vemos en el versículo 8, hacía creer que la verdadera plenitud debía buscarse en los seres espirituales en lugar de en Cristo. Dentro de ese misticismo, la plenitud estaba en los seres, en las revelaciones, y el apóstol Pablo fue contundente. La plenitud no está en ángeles ni en prácticas, sino está ¿en quién? En Cristo. La plenitud no hay que buscarla en seres espirituales, sino la plenitud está en Cristo. Versículo 1:19 de Colosenses dice: a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Versículo 2:9, capítulo 2, versículo 9. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Esto afirma que en Jesús nosotros, como creyentes, estamos completos. Amén, estamos completos, no necesitamos más. Y cuando hablamos de esto no hablamos de nuestras necesidades, hablamos algo mucho más profundo que esto. Somos seres creados en donde Cristo reside en nosotros, donde la esencia de Dios está dentro nuestro. El universo sin Cristo es un inmenso vacío, pero con Cristo todo cobra plenitud. Y dentro nuestro sucede lo mismo. Cuando Él está en el centro, lo que falta se llena. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, la plenitud de Cristo abarca todo. No importa si estamos enfermos, si estamos en necesidades, estamos llenos, estamos satisfechos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos alegría. Faltan cosas, faltan muchas, pero tenemos la esencia de Dios dentro nuestro. Como conclusión, invito a nuestros amigos que están en la música que puedan pasar. Quiero leer esta frase que escribí de antemano. Jesús es la imagen visible del Padre invisible. Jesús es el plan eterno desde antes de la creación. Jesús es el mediador único entre Dios y su mundo, y es la plenitud que llena el universo. Por eso el universo no gira alrededor del hombre ni del azar. Hace unos años había leído una teoría hablando acerca de la perfección del universo. Ahora no recuerdo los detalles,
pero que todo lo que sucede es porque el Señor es parte del mecanismo omnipotente, omnipresente, omnisciente de Dios, que hace que las cosas funcionen, sincronicen con una perfección. Nada es aleatorio, nuestro corazón no funciona porque sí, sino porque hay una fuerza espiritual dada por Dios que hace que todo sincronice, que hace que una mariposa pueda flotar, la gravedad no le juegue en contra, y que los océanos, con lo profundo que son, sean atraídos hacia el centro de la tierra y no se inunde todo. Una perfección increíble, una perfección increíble. Dios generando todo desde el máximo detalle. Y ahí entendemos lo grande que es el universo y lo grande que es el universo microscópico. Pero solo una fuerza puede hacer todo esto. ¿Quién es? Dios, por medio de Cristo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Esto es lo que nos muestra el universo de Dios. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y lo amó desde el infinito. Y les regaló una creación. Y ahí entramos nosotros. Por medio del Hijo nos amó a nosotros. Y por medio del Hijo restauró ese regalo que el Padre le dio al Hijo, dañado por el pecado. Y esta vez no solo es el beneficiado del regalo, sino es el Salvador, el que restauró y el que en un futuro no muy lejano restaurará todas las cosas y lo dejará todo como cuando fue creado, en donde Él es la cabeza de todas las cosas. ¿No le alegra tener a ese Cristo? Amar a ese Cristo. Qué bueno que podemos hoy recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo grande que es y lo pequeño que somos. Hay una canción, pónganse de pie. El Señor merece todo, ¿no?